Soy el pastor Juan José Gil. Hemos estado hablando acerca de esos capítulos como Juan capítulo 6 y también hemos hablado de Isaías capítulo 66. En Juan 6 veíamos, para completar los tres seises, el versículo 66 y en Isaías 66 el versículo 6, es decir, Juan 6, 66 e Isaías 66, 6. Bien, ahí estuvimos explicando acerca de cómo también tenían un cierto mensaje acerca de qué pasaría en ese momento cuando el 666 o la marca de la bestia estuvieran en operación, estuvieran de alguna forma funcionando en la sociedad, y nos daban algunas pistas que ya las tocamos y que consideramos que eran suficientemente interesantes como para mencionarlas. Por ejemplo, en Juan 6, 66 nos hablaba de cómo desde ese momento los discípulos se habían apartado de Jesús, es decir, mucha gente que le estaba siguiendo, no los 12, pero toda la gente que le estaba siguiendo en ese momento, a pesar de que él había hecho tremendas sanidades y milagros, como la multiplicación de los panes y los peces, a pesar de todas esas cosas que Jesús hacía para manifestar que él era el Hijo de Dios o que él era Dios encarnado, bueno, pues no eran suficientes cuando llegaba la hora de la prueba. Una vez que llegó la hora de la prueba dura, de tener que recibir algo con lo que no estaban, no solo no estaban familiarizados, sino que les parecía excesivo, un coste demasiado alto para seguir a Cristo. Entonces se apartaron y todos se fueron hasta el punto que Jesús les va a preguntar a los 12 si ellos también se van a ir como los demás. Y ellos van a decir que no, que se van a quedar porque están buscando la vida eterna, las palabras de vida que Jesús les está ofreciendo. Pero el resto se fue. Y sin duda todo eso nos habla de lo fácil que puede resultar cuando la gente no tiene una convicción suficientemente sólida como para atravesar las pruebas, lo fácil que puede resultar abandonar el camino, abandonar a Jesús, especialmente cuando hablamos de la marca de la bestia, que entonces será una prueba tremenda para todos. La marca de la bestia va a suponer un antes y un después, porque no todos estarán dispuestos a pagar el precio de no tener la posibilidad de comprar o vender, no poder sobrevivir en una sociedad a la que se han adaptado y que no se prepararon para las pruebas tan grandes como tener que dejarlo todo. Imaginaros cómo Jesús puso a prueba a los discípulos desde el principio con esta misma realidad, es decir, les puso a prueba teniendo que renunciar a todo, teniendo que dejar todo atrás. Eso incluía la familia, el trabajo, todo lo que poseían para poderle seguir a él. Entiendo que Jesús pusiera a los discípulos a prueba ya desde el principio, porque cuando vinieran las pruebas difíciles, los momentos más duros, ¿cómo podría estar Jesús seguro de que iban a soportar, que lo iban a aguantar? Bueno, el discipulado de Jesús era así de tajante, era así de duro. Por eso hablamos e insistimos en la necesidad de realmente comprobar. Para eso es el discipulado, para que comprobemos si estamos dispuestos a pagar el precio o no. Y Jesús fue muy tajante en este sentido, no se cayó nada. No estaba dispuesto a hacerlo fácil a los discípulos. No estaba por la labor de que le siguieran por ciertas ventajas, por ciertas cuestiones, pero que a la hora de la verdad, cuando vinieran las dificultades, las persecuciones, las pruebas, las tribulaciones, pues descubrieran que no tenían el carácter, la madera, la convicción, lo que se necesitaba. Así que Jesús les ponía a prueba. Y eso es lo que vemos en Juan 6, 66.
que la inmensa mayoría no pasó la prueba, lo cual nos habla una vez más del remanente. Solo aquellos que permanecen pueden ser considerados el remanente realmente salvo. Acuérdate de lo que Pablo había escrito en Romanos 9, aunque Israel fuera tan numeroso como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Después veíamos también cómo en Isaías 66, en el versículo 6, pues también aparecía lo que podríamos considerar características de esa situación. Es decir, cosas que iban a pasar en el momento de esa prueba final de la marca de la bestia. Y veíamos como 3 particularidades que aparecen ahí, o 3 voces, 3 mensajes, 3 cosas que resaltarán en ese tiempo. La primera de ellas es el alboroto en la ciudad, cómo la sociedad va a estar tan revuelta, la sociedad va a estar tan agitada por lo que está pasando. Mucha gente se va a sentir totalmente traicionada porque no esperaban que lo que han visto como el avance del progreso con la ciencia, con algunos dirían los derechos y las libertades, todo eso que tiene muy buen aspecto en el sentido político, es decir, a la hora de hablar de ello, a los políticos se les llena la boca y son capaces de darnos unos mensajes tremendos, pero luego a la hora de la verdad aparecen los engaños, aparecen las mentiras, aparecen todas esas cosas que estamos acostumbrados de alguna forma a que los políticos nos mientan. Estamos acostumbrados a que las grandes instituciones presuman de grandes logros, pero a la hora de la verdad, bueno, no es así. Entonces, sinceramente creo que va a haber enormes revueltas, enormes disturbios, conflictos sociales, todo lo que podamos pensar al respecto. Se va a agitar la sociedad, porque muchos van a reaccionar cansados, hastiados de cómo se han dejado conducir por este camino. Por eso algunas veces hablo del éxodo, el gran éxodo que vendrá al final. Habrá alboroto de la ciudad. Es muy posible que ya no permitan que nadie salga de las ciudades llegado ese momento. Es posible que el control sea tan duro, tan exhaustivo, que prácticamente te prohíban el poder alejarte de una ciudad, el poder tomar decisiones de que ya no te conviene estar ahí y salir. Por eso yo animo a las personas, especialmente a los creyentes, a prepararse ya de una, porque ese es el derrotero por el que va la sociedad. Nos están conduciendo en esa dirección porque ese es el propósito que tienen, es control y dominio total y mundial, dominio global, pero no un dominio cualquiera, sino un dominio realmente férreo, duro, y no nos conviene. Será una tremenda pérdida de derechos y libertades, como ya lo estamos viendo en algunos aspectos. Entonces, toca prepararse para ello. Así que la voz del alboroto en la ciudad va a estar presente en ese momento de la marca de la bestia. Después nos habla de la voz del templo, es decir, la voz de aquellos que somos creyentes, creyentes sinceros, porque somos nosotros el templo, somos nosotros el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Y también nosotros tenemos que tener entonces la voz alzada, porque la injusticia es injusticia, y el engaño es engaño, y la mentira es mentira. Y por más que los políticos la acicalen, por más que la quieran encubrir, tarde o temprano todo saldrá a la luz. ¿Y entonces qué va a pasar? La voz del templo, por supuesto, será también porque hay persecución, porque estaremos obligados a escondernos, obligados a huir de esa persecución. Y ahí también
está la importancia de prepararse de antemano y salir con tiempo antes de que eso ocurra para que llevemos una ventaja. Acuérdate, la tendencia social y política ha sido hasta ahora de concentración en las ciudades. Ahí es donde uno adquiere la impresión y el engaño también de que estamos superpoblando el planeta, de que somos demasiados, cuando en realidad no es así. Siempre pongo el ejemplo de España. España tiene el 80% de su población viviendo en las costas. España tiene una gran parte del país en la costa, pero el interior, que es también grande, está prácticamente vacío o vaciado, como lo llaman aquí, la España vaciada. Entonces es una sensación, es algo así como una especie de discurso que quieren que nos creamos, que somos demasiados en la Tierra, pero no es verdad, no es verdad. Y además contradice la orden divina dada ya por Dios desde el principio. Llenad la tierra y administradla bien. También lo dice, administrarla bien. Entonces ahí vemos que, llegado el momento, con la marca de la bestia, con el 666, vamos a tener también que levantar nuestra voz. Y después, Isaías 66.6 nos dice que también se oirá la voz del Señor, que viene para traer juicio sobre los malvados. Viene para traer juicio sobre aquellos que han destruido la tierra, la naturaleza, aquellos que han estado provocando un montón de dolor, de daño, de muerte, de engaño, de guerras, de todo lo habido y por haber, como vemos que es la historia de la humanidad, una historia bastante trágica, por cierto, a pesar de todos los adelantos que disfrutemos hoy, pero en el trasfondo siempre están los intereses económicos, intereses políticos y demás. Bueno, eso es de lo que nos habla Isaías 66.6. Y es interesante que en las dos citas aparezcan los 3 seises. Solo queda un lugar más, un versículo más en la Biblia, donde aparezca también el 666, que es el Salmo o los Salmos, capítulo 66, versículo 6. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice ese versículo? Bueno, pues nos va a decir también 3 cosas. Primero, cómo Dios abrió el mar e hizo un camino en seco para que pasara el pueblo de Israel. Nos dice también que entraron a través del río Jordán, secando el Jordán. Y también entonces nos va a decir que después de atravesarlo, nos alegramos en el Señor. Es curioso, porque efectivamente, para mí tiene todo el sentido. Nos está diciendo que vamos a tener que salir como el pueblo hebreo hizo de Egipto hacia la tierra prometida, aunque tuviera Dios que secar el mar para que cruzaran por la persecución del faraón. Curioso, porque eso va a aparecer también en Apocalipsis 12, que nos dice que el dragón, o la bestia y el dragón, lanzaron un río para perseguir a la mujer, perseguir a la iglesia. Pero la tierra se abrió y se tragó el río. Nos está hablando de la intervención divina, de que en los momentos cuando ponemos nuestra fe en acción para salir de Egipto, es cuando Dios comienza a hacer los milagros, no antes, porque si nuestra fe no es real, si no estamos dispuestos a confiar verdaderamente en el Señor, no nos vamos a mover, no vamos a hacer nada. Yo sé que para algunos esto de salir de las ciudades es muy complicado por enfermedades, por causas diferentes, causas distintas. Pero llegará un momento, y tiene que llegar, cuando tu fe tenga que ser puesta en acción. Cuando hablo de los equipos de apoyo, estoy hablando
de la necesidad de que arropemos a aquellos que no pueden dar ese paso de fe. Los que sí podemos hacerlo, hagámoslo, porque vamos a abrir senderos, porque Dios va a actuar y Dios va a sorprendernos porque pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Hemos confiado en Dios. Y por tanto vamos a ver cómo Él hace tan grandes milagros como secar el mar Rojo, o mejor dicho, abrir un camino en seco por el mar para que pudieran atravesarlo. Y lo mismo pasó en el Jordán. Antes de entrar en la tierra prometida, también tenían que cruzar el río. Y lo pudieron cruzar tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el río. Ese paso de fe, ese acto de fe, marcó la diferencia, porque fue precisamente entonces cuando el río se secó, cuando se detuvieron las aguas, y entonces lo que parecía imposible se hizo realidad por la intervención divina. De la misma manera nosotros tenemos que confiar en Dios y dar pasos de fe, sabiendo que vamos a ser respaldados por Él. Si lo hacemos, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a alabar a Dios de todo corazón, porque descubrimos lo que Él hizo yendo más allá de lo que nosotros podíamos, porque ya no podíamos hacer más, pero Dios intervino para abrirnos camino, para abrirnos puertas, para facilitarnos la situación, para que pudiéramos lograr el objetivo de estar a salvo, ya sea para entrar en el desierto, ya sea para salir del desierto. Pero nuestra fe tiene que estar en acción. La salida de Egipto supuso un gran acto de fe por parte del pueblo. Es Dios quien nos acompaña, quien va con nosotros. Y entrar en la tierra prometida también supuso un acto de fe, que significaba estoy dispuesto a confiar en Dios para llegar al lugar que Él me quiere dar o en el que Él me quiere tener. Todo esto es tremendamente importante y le da sentido a que también el Salmo 66, en el versículo 6, encontremos algo que tenga una relación con lo que ocurrirá en un momento de gran crisis, en un momento de tribulación y angustia, como será cuando aparezca la marca de la bestia para ser impuesta en todos los habitantes del mundo. Si quieren comprar y vender, porque el que no quiera comprar y vender sufrirá persecución, no llevará la marca porque se niega a ello, pero tampoco el sistema le va a favorecer en nada. Por lo pronto, le va a quitar la posibilidad de comprar y vender, aunque después serán declarados enemigos de la sociedad y serán perseguidos, como nos dice también la Escritura en Apocalipsis 13. Os dejo con esta reflexión. ¿Estás dando tú pasos de fe? ¿Estás dispuesto a avanzar? Piénsalo. Que el Señor os bendiga.